Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir en este 18 de diciembre. Ya terminando este 2025 con mucha información para compartir con ustedes porque en la madrugada de hoy el oficialismo ha conseguido avanzar con uno de los proyectos centrales de la gestión de Javier Milei, en donde la Cámara de Diputados dio media sanción al presupuesto 2026 y al proyecto de ineficiencia fiscal, pero hay que marcar que el resultado dejó un sabor amargo para el gobierno nacional, no así para la oposición, ya que no logró su objetivo de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. La votación se había destrabado en la madrugada, pero reiteramos, un capricho del gobierno nacional hizo que esto se viera como una derrota. Más allá de la importancia del presupuesto, insisto, hay que decir que el gobierno hace 3 días por la insistencia de Sturzenegger, quien es el que armó todo el presupuesto junto con Caputo y lo que tiene que ver con la reforma laboral, fue el más talibán, por decirlo de alguna manera, y incluyó en el texto la derogación del aumento de los fondos para los discapacitados y las universidades. Esto hizo que finalmente muchos diputados votaran de manera negativa a favor de estos artículos y el gobierno quedó sumergido en lo que pareciera ser una derrota. Nosotros estamos en comunicación con el diputado del MID, Eduardo Falcone. Hola Eduardo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Alejandro Almendros te saluda. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Eduardo, se vio como... la impericia del gobierno hizo que lo que podría transformarse en una virtud y en un primer gran logro de tener un presupuesto después de 3 años se viera ensombrecido justamente por lo que tiene que ver con la derogación que quería imponer el gobierno con emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, ¿no? Sí, coincido contigo. Creo que
Si el gobierno considera que esto es una derrota, me parece que es una sobreactuación, porque la verdad que aprobar el presupuesto en general y 10 capítulos de los 11, me parece que es muy importante. Y coincido contigo que fue un error, un enfoque equivocado, cómo manejó el trámite del capítulo 11, empezando por no querer tratar ese capítulo, al menos ese capítulo, Por artículo por artículos. artículo. Claro. Claro, porque es más, hicieron un intento al final de inclusive de incluir 2 artículos que habíamos pedido nosotros. Yo particularmente había pedido en la Comisión de Presupuesto incorporar esa partida para el Consejo de la Magistratura, y el PRO había pedido el tema de la coparticipación y Para se Cava, se la vio coparticipación para claro, Cava. claro, y se vio mal, ¿viste? Sí. La verdad que fue como una especie no te digo de chantaje, pero se leyó así. Y si después ves lo que pasó con el tema de auditoría, bueno, ya ahí el corolario fue horrible. Sí, Pero digámosle a la gente, Eduardo, ahora después te voy a preguntar por esto, sí, pero digo que la imagen final del recinto a las 4 menos 20 de la mañana, con los diputados del peronismo, del kirchnerismo, junto a la Libertad Avanza, aplaudiendo por el acuerdo que se había hecho entre Gallos y Medianoche por el tema de los 3 auditores de la Auditoría General de la Nación, la verdad que la lectura nos hace recordar a lo que tanto criticaban ustedes, ¿no? Esto de no queremos más casta. sí, aparte la foto, con la parte central del hemiciclo vacío, porque Claro. nosotros nos levantamos, Provincia Unida también, y que hayan quedado los bloques, solamente los bloques de la Libertad Avanza y de Unión por la Patria votando con el mismo color, la verdad que es bastante increíble. Pero es como vos decís, eso fue algo que no estaba incluido en el orden del día, no estaba previsto en el tratamiento de extraordinarias. El PRO ya sacó un documento, nosotros Ustedes nos parece también. que sí, Eduardo, sí. ustedes también van a recurrir a la justicia. Lo primero que dijo Ritondo en el recinto fue: nosotros le avisamos, con una bronca contra Martín Menem tremenda, tremenda. Estaba recontracaliente Ritondo, vos lo habrás visto. Este, eh, digo, ustedes también van a apelar a la justicia, porque digámosle a la gente que no se puede meter en extraordinarias temas que no hayan sido enviadas por Presidencia de la Nación, ¿no? Sí, no, nosotros no hemos evaluado eso, pero obviamente acompañamos al jefe del Interbloque, que es Ritondo. Estuvimos con él, sí, la verdad que estaba ofuscado. Inclusive, vos pensás que el PRO fue junto con la Libertad Avanza en las últimas elecciones provinciales, y nosotros, ponele, fuimos con otra opción, o sea, no estábamos tan pegados y tenemos mayor grado de independencia, y tampoco no teníamos ninguna aspiración a obtener un auditor, pero el PRO sí, y estuvo Claro. negociando y conversando con el oficialismo mucho tiempo, te diría más de un año. Y sorprenderse que eso aparezca ahí a las 3 de la mañana, la verdad que entiendo la situación, y creo que tiene, por lo que nosotros estuvimos viendo, porque esto, imagínate, pasó a las 3 de la mañana, Hmm. por lo que estuvimos viendo, sí tienen razones jurídicas para hacer ese cuestionamiento, y lo van a hacer. A ver, digámosle a la gente que no está enterada que se votó una terna desde marzo que habían caído los mandatos que tenían los auditores, y por lo tanto el único que estaba, si yo mal no tengo entendido, era Juan Manuel Olmos, que era el presidente de la auditoría en funciones, pero que ya estaba repodrido. Esto lo sé y lo conté acá hace ya más de un mes. Pero nombraron con 186 votos a favor y solo 2 abstenciones a Rita Almada, de la Libertad Avanza, a Juan Ignacio Forlón. Forlón, digámosle a la gente, el abogado íntimo amigo de Máximo Kirchner, abogado, había sido auditor hasta 2024, elegido también por la Cámara de Diputados, y había sido nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Banco Nación en su momento. Y a la diputada Pamela Caletti, que Pamela había sido, si mal no recuerdo, ministra de Justicia de Urtubey, en Salta.
Digamos, por lo tanto, lo que a nosotros que nos gusta tanto, Eduardo, el tema de ver las cartas, cómo van y cómo vienen en la política, digo, el peronismo se podría adjudicar en un reacomodamiento a 2 de los 3 auditores. Sí, pero lo que te digo es que ¿cómo te podría decir? La imagen política de lo que ocurrió ayer me parece que es perjudicial para lo que es el Congreso de la Nación. Lo mismo el tratamiento, vamos un paso más atrás, de ese capítulo 11, Sí. que el corazón era la derogación de la ley de discapacidad y de universidades, que la propia ley de administración financiera prevé que el presupuesto, que es una ley transitoria de un año, no puede derogar leyes permanentes. Claro. Y lo forzaron, lo incluyeron. Es más, en vez de ponerlo como como un artículo, poner separado o tratado individualmente, lo pusieron en un capítulo en el cual enunciaban los números de las leyes. Yo me enteré porque las asociaciones de madres de chicos discapacitados nos escribieron y decían, ojo que quieren derogarla, pero nos enteramos prácticamente el día anterior. Claro. Vos pensás que yo había pedido en la comisión de presupuesto que incorporaran las partidas para las 3 leyes vetadas, más la partida esta para el Consejo de la Magistratura, que lo había pedido el PRO y Álvaro González, más la partida de la Ruta 5, pero digo, particularmente había pedido incorporar las 3 partidas esas y no podíamos votar de ningún modo la derogación de la ley. O sea, hubiera sido contradictorio. Nosotros nos ausentamos con Sago y con Álvaro porque podríamos haber votado en contra o abstenernos, pero bueno, el tema que ese capítulo incluía otras cosas que habíamos pedido nosotros, así que votar ese capítulo era inviable. Pero yo la verdad que vos sabés que yo intuía, no era una visión compartida entre los compañeros del Interbloque, que se iba a caer todo el capítulo. Y me pareció una locura porque pudiendo haber manejado ese artículo, al menos de la derogación de esas 2 leyes, sola, por separado, al tratarlo en un capítulo, se les cayó todo el capítulo. La verdad que me parece una impericia, ¿viste? Sí, Es más, te diría que bueno, vos la has seguido, la sesión. ¿Viste? Hay una ley no escrita que dice que los oficialismos se llevan las leyes y las oposiciones los discursos. Claro. Y los discursos finales de La Libertad Avanza, cuando ya tenían cocinado la aprobación del presupuesto, eran tan virulentos que parecía, ¿viste? Vos decís, ¿estos quieren que se pudra acá la sesión o quieren que se apruebe el presupuesto? Porque marchaban como para aprobar todo sobrado, ¿viste? Con más de 130 votos y se les mancó al final. Así que, y pareciera ser también la impericia que decías vos, ¿no? Digo, la sobreactuación de quienes hablaban hablaba de una ignorancia en lo que tiene que ver con el armado y la construcción de la votación. Por supuesto. Vos imagínate, viste que ahora nos reubicaron a nosotros, estamos en el centro, estamos en un sector donde está Cristian Ritondo, nosotros con Álvaro, y atrás Pichetto y Mazot. Imagínate que tenemos espacio para dialogar. Y no podíamos entender la estrategia final del tratamiento, porque esa provocación, ¿viste? Alteraba los ánimos, ya se empezaba a rumorear que estaban estaban haciendo eso, y por otro lado estaban enroscando entre la Libertad Avanza y UP el tema de los auditores, ¿viste? Entonces, fue un final que me parece que el gobierno se podría haber llevado un triunfo casi inobjetable. Total, ponele casi, porque bueno, acá en el Congreso hay representación, tenés que bancar las representaciones, y lo están sufriendo como una derrota, o como que este presupuesto no les sirve, ¿viste? Yo la verdad que no hice el cálculo del costo fiscal de ese capítulo en particular, pero puedo estimarte esto. Cuando nosotros votamos el dictamen hace un mes, que lo votamos con Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el presupuesto del gobierno, que es que presentó ayer, que es prácticamente idéntico, tenía un superávit de 1.4 del PBI. Y nuestro dictamen, que tenía más cosas que ese de título 1, bajaba de 1.4 a 0.9 el superávit. No es que pasaba. No tenías déficit.
Y esto que se aprobó ayer es menos que eso. O sea que me parece que ponerle por 0,3% del PBI, 0,4%, hacer toda esta sobreactuación, me parece que no la comprendo, ¿viste? Y es más, como vos dijiste, la impericia se vio ahí, también se vio en algunas perlas que yo después las vi en diferido, porque por él no estaba justo en el recinto, como Sí, Almirón un se equivocó de diputado. proyecto. Almirón se equivocó de No, proyecto. Una cosa de loco. Lo vi, hoy, lo vi, lo vi. Tremendo. increíble, leyendo el proyecto de UP, ¿viste? De las obras, pero aparte ni siquiera por sentido común, Sí, que te sí. llame la atención que tu propio gobierno, que dice que no quiere hacer obra pública, para tu provincia, que enumere 40 obras públicas, viste, unas cosas No. realmente. Impresionante, impresionante. O la diputada Lemoyne al final, que introducir un debate por el tema Palestina, ¿viste? Sí, nada que Ponerlo en ver. otro momento, qué sé yo, en las cuestiones de privilegio, pero un momento antes de votar una ley que el gobierno hace 2 años que no tiene presupuesto propio. Estaba ya con el bocado en la boca y la pifió, ¿viste? En la última curva. Tremendo. Che, en el medio de todo esto hay que decir que el gobierno apeló el fallo, hoy, apeló el fallo que le Sí, ordenaba ejecutar la ley de emergencia en discapacidad. sí. Sigue insistiendo con que no, el gobierno dijo, no voy a habilitar lo que tiene que ver con la ley. Realmente creo que ahí se está pegando un tiro en el zapato. Y te hago la última, Eduardo. ¿Vos crees que esto que sucedió en la jornada ayer con el tema de Auditoría General de la Nación puede llegar a traer consecuencias con las otras leyes? Bueno, ahora yo creo que reforma laboral, a mí me da la sensación de que el gobierno tiene el número, creo, pero digo, si vos le seguís pegando cachetada a los propios, yo te escuchaba que vos dijiste ayer algo de Bilardo, ¿no? En el Ah, sí, discurso, sí, sí. como dijo Bilardo en el partido con Brasil, che, miren que los nuestros no son los amarillos, son los otros. Bueno, esto es lo mismo, ¿viste? No, che, no le peguemos a estos que son de nosotros, no votan para nosotros. Si no tienen esos 12 votos o los votos que le puedan aportar ustedes, no pueden sacar las leyes. Es más, el problema ayer, vos imagínate, nos retiramos nosotros y también Provincias Unidas. Y Claro, el gobierno tiene 95 diputados que necesita roscar con nosotros y Provincia Unida, o parte y parte, para sí. llegar a aprobar leyes. Al tener los 127 que necesita. Claro, 129. Pero 129, perdón. lo que yo dije de la anécdota de Bilardo, que se me Mm, ocurrió sobre el momento, en realidad no se la pasen a los contrarios. Claro, ¿Viste? Que es lo que dijo Bilardo en el entretiempo Brasil-Argentina. claro. Lo dije en otro contexto, como diciendo, lo dije porque en la economía, en la situación económica que está ahora, si vos abrís la economía con un dólar barato y no le das competitividad a la producción argentina, que hay que darle máquina, es que le está comprándole trabajo a los chinos. En vez de promover el desarrollo y el crecimiento argentino, si vos abrís la economía, los de celeste y blanco son los trabajadores nuestros, no los Sí, sí, chinos. sí, ¿Entendés? sí, Lo sí. dije en ese contexto, pero lo que vos estás diciendo El, se ajusta perfectamente. El gobierno, creo que también, aparte de impericia, pecó de soberbia. La visión que ahora tenemos nosotros, que estamos, ¿viste? En el centro del sí, sí, recinto, donde sí. yo estaba en un borde, te mostraba un River Boca, ¿viste? Y un bloque enorme de la Libertad Avanza, pero con pocas ideas. Vos escuchabas los discursos de la Libertad Avanza, No, que tremendo. una cosa. Es más, tendría que haber hecho la mitad de discurso y sacarse que se apruebe el presupuesto lo más rápido posible, ¿viste? E- Así que, bueno, Eduardo, es te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir hablando y si no hablamos antes de fin de año, que tengas unas buenas fiestas, ¿eh? así es, así. Hay que seguir trabajando por el desarrollo nacional y dejar de discutir pelotudeces como la de ayer. Así, tal cual. Como vos lo dijiste, no tengo más nada que agregar. Te, ma- Sí, te mando un abrazo grande. Gracias, Eduardo. dale. Eduardo, Otro, chao. Eduardo Falcone, diputado del MIT. 19 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, 20 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las medidas que está tratando el gobierno, que está modificando el gobierno, lo que tratan de hacer es traer
un poco de calma en lo que tiene que ver con los mercados, que eso ha pasado con la nueva disposición que ha comunicado el Banco Central de lo que tiene que ver con la ampliación en la banda cambiaria, en donde también habla de que el peso cada vez va a estar, a mi entender, más debilitado. Estamos en comunicación con el economista Javier Timerman. Ahora ya se va a sumar con nosotros Cande, que tuvo... ¿Ya está Cande? ¿Está enganchada? Ahí la tenemos a Cande. También, Javier, buen día. Alejandro Almendros te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Javier, ¿cuál es la evaluación primera que haces con respecto a esta ampliación de las bandas cambiarias y cómo puede afectar o beneficiar a la economía? Bueno, la verdad que si uno analiza todo el 2025, fue un año donde el gobierno cometió muchísimos errores desde el punto de vista de cómo analizó la economía, cómo analizó los mercados, cómo analizó cómo se iban a ir desarrollando los acontecimientos. Y finalmente yo creo que producto del susto de las elecciones de septiembre, empezó a pensar que, bueno, en una de esas el mundo no está equivocado. Yo creo que lo que el gobierno, donde se equivocó el gobierno, es que el gobierno se equivocó pensando que tenía mucho tiempo, que las políticas iban eventualmente a funcionar y que mientras tanto solo había que esperar. Pero la realidad es que el mercado es muy impaciente con la Argentina. Entonces, lo que termina pasando es que esas medidas tardan en tener efecto y el mercado, mientras tanto, te empieza a exigir ciertas cosas. Porque en la Argentina la política y la economía van por carriles diferentes. Claro. Entonces, lo que vos tenés es un ciclo económico, vos tenés un ciclo económico que tarda, que tiene ciertos tiempos, y un ciclo político que es muy rápido, ¿no? Que cada año y pico ya empiezan las elecciones. Mira, terminamos el año electoral. Hubo elecciones ahora y ya en el Congreso está la disputa. No es que el gobierno, después de haber ganado las elecciones, tiene la posibilidad de hacer las cosas más o menos tranquilas, sino que ya está empezando a negociar y algunas cosas van y otras no. Y yo creo que, bueno, eso es lo que este cambio monetario y de tipo de cambio y la flexibilización de las bandas es el resultado de que el gobierno se dio cuenta que necesita más tiempo y que no puede estar siempre dependiendo de la ayuda que le pueda dar algún organismo internacional o el mismo Tesoro de Estados Unidos. La realidad es que la Argentina, siempre que tuvo una crisis, fue producto o de la política o de que se quedó sin dólares. Y este gobierno, durante el 2025, se quedó sin dólares varias veces. Claro. Y en todas estas ocasiones tuvo un salvador. Sí, siempre fue Scott Bessent, ¿no? Que Scott Bessent y sus tweets. Bueno, lo de Scott Bessent fue realmente... Mira, yo ahora estoy en Nueva York, pero estuve en Buenos Aires hace un par de semanas y estuve en una charla que dio, un almuerzo que dio Caputo, que habló Caputo, y Caputo dijo, la verdad que si alguien me hubiese dicho en enero del 2025 que íbamos a recibir una ayuda del fondo por el doble de lo que el mercado pensaba, en vez de 10.000, 20.000 millones. Sí. Si también hubiésemos tenido a Bessent viniendo a la Argentina, ofreciendo ayuda, no digo dando, ofreciendo. Sí. Después, teniendo el Tesoro americano interviniendo en el mercado local. Cosas que tal vez para ustedes periodistas no saben o no toman trascendencia, pero para cualquier persona que trabajó acá en el mercado es realmente algo que nunca nadie se hubiese imaginado, pero ni siquiera remotamente. Y sin embargo, el riesgo país recién ahora
recién ahora, después de que ganaron las elecciones y todo, está más o menos a los niveles que estuvo a principios de enero. Entonces, yo creo que el gobierno tomó nota y dijo, algo tengo que hacer para buscar por lo menos la posibilidad de aumentar las reservas de manera genuina. Así que eso, como el mercado lo venía buscando, claramente produjo, especialmente en los activos en dólares, produjo un rally importante. Ahora, Javier, la pregunta es también si no tomó esta decisión el gobierno porque realmente hubo algún malestar en los últimos días en el gobierno de Estados Unidos, sumado al reclamo que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional desde el momento en que se firmó el acuerdo en abril de que haya alguna recomposición de las reservas. ¿Lo hicieron porque no les quedaba otro remedio o porque realmente vislumbran que es un camino que les simplifica la vida en el 26? Mira, a mí me llamó mucho la atención en abril de este año, cuando fueron las reuniones del Fondo Monetario en Washington, que off the record, en las reuniones así entre amigos, porque la verdad que todos los que estamos en este negocio nos conocemos, había mucho de esto de que la ayuda fue el doble de lo que se pensó. Todo el mundo pensaba en 10.000 millones, terminó siendo 20.000. Era un poco para garantizar que no iba a volver el riesgo Kuka, ¿no? Así, dicho así, de esa manera. Porque si no, Estados Unidos, ¿cómo operaba Estados Unidos hasta ahora? Estados Unidos operaba escuchando lo que le pedían los países, pero diciéndole, bueno, está muy bien, ustedes vayan, hablen con el fondo, que nosotros hablaremos con ellos también, pero el acuerdo lo tienen que firmar ustedes con el fondo. Estados Unidos no se involucraba en manera directa. Yo creo que Estados Unidos se involucró de manera directa por dos razones. Primero, la cercanía a Trump, etcétera, pero eso para mí es el 20%. El otro 80% es Scott Bessent mismo, ¿no? Scott Bessent con esto de que él se refirió al peronismo, se refirió a que había que terminar con el populismo en prácticamente todos los tweets en los que habló sobre Argentina, pero también en los tweets internos de Estados Unidos cuando discutían sobre política americana con senadores americanos. Sí. Él decía, ustedes son peronistas. Ustedes son peronistas, le decía, sí. Sí, claro. Bueno, entonces, yo creo que después de la victoria electoral, Estados Unidos, como dijo, muchachos, vuelvan al fondo. Yo ya hice todo lo que podía hacer. Ahora negocien, hablen con ellos. Y el fondo es bastante estricto, no estricto, no es la palabra, pero es bastante... Ellos saben lo que quieren. Las políticas del fondo no son muy flexibles. Ellos te exigen que vos seas competitivo con el tipo de cambio, que acumules reservas, que no uses el tipo de cambio como ancla, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que yo no creo que el Estados Unidos haya presionado. Yo creo que el gobierno argentino lo entendió sin que lo presione el gobierno americano. En el medio de todo esto quiero decirte, Javier, que antes tuyo hicimos una nota con el diputado Eduardo Falcone, que se quedó escuchando porque dice, mandale un saludo a Javier, y me manda un tuit en donde habían puesto que todos habían sido frondicistas. Así que... No, yo justamente cuando vi que estaba, yo no lo conozco, pero intercambiamos algunos mensajes, y como yo crecí, cuando yo era chico, y estaba con mis padres y de repente nos encontrábamos con gente, yo le preguntaba a mi papá, ¿pero de dónde conoces a ellos? Me dice, no, de la época de Frondizi. Siempre era de la época de Frondizi, de la época de Frondizi. Y parecía como que todo el mundo que giraba alrededor de mis padres venía de la época de Frondizi. Entonces cuando vi que era un diputado que me había contestado algo en Twitter y que decía frondicista, qué sé yo, dije, bueno, algo en común voy a tener, porque... Para mis padres, todo lo bueno que había pasado en el país había venido de la época de Frondizi. Sí, así ¿no? Bueno, podemos relacionarnos con la parte de mi familia por vía materna. Mi abuelo era Arturo Zanichelli, que fue gobernador de Córdoba, con Frondizi presidente. Bueno, era todo lo que era la UCRI. Era la UCRI. Claro. Javier, volviendo ahora, ¿qué expectativas podemos tener para el 2026 en materia de crecimiento y en materia de inflación con este esquema nuevo que planteó el gobierno de las bandas? O sea, ya sabemos que no necesariamente esto va a hacer subir el dólar, da una franja mayor para la intervención, la acumulación de reservas y demás,
¿Qué puede pasar con la inflación por la tendencia que viene teniendo esta escalerita suave, pero que viene subiendo desde mayo hasta ahora? ¿Y qué puede pasar con el nivel de actividad, que por ahora me parece es la gran pregunta de todo el mundo? Sí, yo creo que en términos de inflación, nosotros por lo menos pensamos que va a ir, o sea, que no va a ser o sea, no va a ir a los niveles de convergencia que el gobierno está mirando, porque claramente a medida que vos estás ajustando las bandas, o sea, y por lo menos a medida que vos ya iniciaste esta política de que las bandas pueden ser flexibles, porque uno de los temas era que el gobierno hasta hace una semana decía, no, las bandas son flexibles. Ahora el gobierno dice, estamos para analizar cómo van a ser, cómo va a funcionar, pero en un clima de flexibilidad. Así que yo creo que vamos a mantenernos en estos niveles de inflación a medida que, o sea, a medida que pase el tiempo y especialmente van a empezar a haber ciertas pujas salariales, ciertos condicionamientos, porque el gobierno también necesita pasar leyes. Ahora, la gran asignatura pendiente del gobierno es pasar leyes. El mercado es muy astuto, o sea, el mercado no se queda parado y dice, bueno, ¿saben qué? Ahora está perfecto, me quedo tranquilo 2 años más. El gobierno ahora quiere, el mercado ahora y muchos inversores van a pensar reforma laboral o algún tipo de reforma laboral hay, reforma impositiva, reforma previsional, van a empezar a exigir ciertos movimientos. Y esos movimientos en un país como la Argentina son negociaciones entre políticos que están buscando recursos. Entonces, yo me parece que creo que el ancla en la economía argentina en su momento fue el tipo de cambio, cuando inició el gobierno de Milei fue la política fiscal muy dura, o sea, que ganó mucha credibilidad con eso. Después pasó a ser el tipo de cambio. Mira, yo no me voy a mover de este tipo de cambio y con eso voy a hacer bajar la inflación. Y ahora está buscando crecimiento porque sabe que más rápido que lo que uno piensa, empieza a haber de vuelta un año electoral. O sea, le queda solamente este año al gobierno para reactivar un poco. Entonces va a haber más obra pública, seguramente, va a haber más acuerdos con gobernadores. Este es el año más importante de Javier Milei, el 2026. El 2025 era el año donde supuestamente él tenía que acumular reservas y ganar las elecciones y el 2026 hacer las reformas. Bueno, salió todo más o menos no acorde al plan, claro. No acorde al plan. No todo marcha acorde al plan. No marchó acorde al plan, pero se ganó las elecciones, no importa, en política una victoria es una victoria, y ahora este año es un año que Argentina va a necesitar crecer, porque políticamente es lo que va a terminar impactando en el año electoral del 2027. Así que yo creo que va a haber un poco más de inflación, un poco más de crecimiento y un poco más de inversión. Pero para eso el gobierno necesita anclar la economía a través de una fuerte acumulación de reservas, porque si no, si vos no acumulás reservas de una manera genuina, ocupándote del tema, y también hay factores externos, ¿no? Obviamente Argentina hoy está en 550 puntos básicos, ponele que no pase nada, que las cosas más o menos se mantengan así y que pueda llegar a acceder a los mercados de deuda. Que tendría que ser por abajo de los 500. ¿No? ¿Cómo? Digo, por debajo de los 500 sí, tendría que estar. Para los 500, o sea, es un proceso, Sí. Ojo, no es que hoy llego y emito. Hoy emito poquito, a una tasa un poco más alta, es un proceso. Pero si el día de mañana hay un shock externo producto de una pelea entre el presidente de Estados Unidos y el chairman de la Reserva Federal, la economía americana empieza a trastabillar, los mercados se asustan globales, la Argentina puede quedar fuera del mercado. Entonces, es un año desafiante, pero la Argentina necesita salir de la trampa esta de que cada semestre necesita juntar los dólares para pagar intereses, etc. Yo calculo que la batalla contra la inflación pasa a un segundo plano, diría, y vamos a tener meses un poco más
inflación un poquito más alta. Mira, les doy unos datos con respecto a lo que decían con la negociación con los gobernadores. De aporte del Tesoro Nacional, desde el 9 de diciembre al 12 de diciembre, el gobierno mandó 20.000 millones a Tucumán, 12.000 a Misiones, 11.000 a Chaco, 10.500 a Catamarca, 7.000 a Entre Ríos y 6.000 a Salta. Todas provincias que la necesitó, justamente Javier, por lo que vos decías, para conseguir las leyes que necesita para después tener esa tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, tal cual. O sea, yo creo que justamente lo que el gobierno vio es cómo en el 2025, ¿no? Yo creo que fue un año para el gobierno de mucho aprendizaje, se dieron cuenta de muchas cosas, y la realidad es que era un gobierno en septiembre de una fragilidad absoluta, o sea, hasta que vino Bessent, pero por otro lado mostró que el presidente y sus ideas tienen cierta, o sea, que la gente apoya cierta estabilidad y que el peronismo se quedó sin respuesta, porque el peronismo decía, no sé lo que decía, pero mucho no dijo respecto a qué es lo que quería hacer. Entonces, claramente creo que el gobierno es más astuto, o sea, está siendo más astuto políticamente. Previo a las elecciones y post elecciones de la provincia de Buenos Aires, el gobierno entendía y decía que tenían que hacer cambios en lo político y en lo económico. En lo político era buscar más acuerdos con los gobernadores, menos agresiones, bueno, todo lo que de alguna manera empezó un poco a implementar, y en lo económico era lo que terminó ocurriendo la semana pasada, pero que muchos no sabíamos si iba a terminar haciéndolo o no. Ahora me parece que va a continuar en esa línea de buscar aliados, de lograr leyes, aunque, no sé, yo estaba en el avión cuando pasó, porque acabo de llegar a Nueva York, pero tengo entendido que también hubo ciertas votaciones en el Congreso donde el gobierno se mantuvo bastante poco flexible respecto a temas que... Y se le cayeron ahí unos artículos que tenían que ver con la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, justamente por esa inflexibilidad. Y ahora, de hecho, perdón que te interrumpa, Ale, existe la versión de que el presidente, disconforme con ese resultado, podría vetar el presupuesto. Bueno, todo este ¿cómo se dice? ¿Andamiaje? Sí, exacto. No le hace bien al gobierno. Lo que creo que el gobierno se confía demasiado en estos resultados electorales, en los mercados. Los mercados son tremendamente disruptivos muchas veces, ¿no? Porque te dan esta sensación de impunidad. Y mirá que yo soy una persona que lo único que hice en mi vida fue trabajar en los mercados. Y sin embargo, yo sé este sentimiento de optimismo generalizado que de un día para el otro cambia y de repente no entendés bien por qué, pero cambió totalmente, y por las mismas razones que antes celebraban, ahora te castigan. Entonces yo creo que una ley, o sea, yo creo que a esta altura del partido, después de haber ganado las elecciones y con una credibilidad bastante mayor a la que tenía a principios de año en términos de su capacidad de hacer ajustes fiscales, si yo fuese el gobierno, sería bastante más flexible con leyes que no cambian demasiado el presupuesto, ni tampoco tienen un impacto tan grande, que son más que nada un mensaje. Sí, eran 0,04% del PBI, era nada, era más. Claro, yo creo que hoy en día los mercados, los inversores ven con más, o sea, son menos exigentes en lo fiscal y más exigentes en buscar ciertos consensos. O sea, no es lo mismo lo que le van a pedir al gobierno hoy de lo que le van a pedir, lo que le pidieron al gobierno cuando se inició este gobierno a fines del 2023. Javier, vos es que a mí me quedó algo de lo que venías diciendo, que quedó ahí al pasar, que vos decías, bueno,
Argentina puede quedar fuera de todo si hay un shock externo o si pasa algo con Estados Unidos. Y a mí me llama la atención porque las últimas votaciones en las elecciones que hubieron para gobernador en Virginia o en Nueva Jersey, o lo que tiene que ver con la contienda por la alcaldía de Nueva York o la consulta en California, digo, para mencionarte 4 elecciones muy importantes dentro de lo que representan estos estados en Estados Unidos, justamente todos mencionaban la parte de la economía, ¿no? Todos los votantes decían, bueno, lo que no está funcionando es la economía. Digo, ¿cómo ves justamente, o cómo lo ves a Donald Trump parado en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Argentina hoy, de hecho, la tabla de salvación, como bien vos lo decías, o como lo explica Cande excelentemente cada semana, digo, depende mucho de lo que pasa con Estados Unidos? Mira, yo quiero ser bastante enfático porque vivo en Estados Unidos desde el año 1982, o sea, muchos años, y he visto muchos presidentes, muchos secretarios del Tesoro y muchos presidentes de la Reserva Federal. Y actuaron de manera diferente, pero ninguno hubiese hecho lo que hizo Bessent y Trump por la Argentina. Y me atrevo a decir que ninguno lo va a hacer en el futuro. O sea, esto se dieron un par de situaciones muy particulares por las cuales Scott Bessent conocía a la Argentina, Scott Bessent tenía tratamiento con el equipo económico, Trump es una persona, bueno, sabemos cómo es, y Javier Milei pudo establecer una relación, pero yo, como dijiste vos, creo que las elecciones en Estados Unidos se les va a complicar a Donald Trump en las elecciones de mitad de término, que son en un año. Creo que ha alienado prácticamente a vastos sectores de la población. Sin ir más lejos, el tuit en el cual él hizo referencia al asesinato de Rob Reiner, que es una persona, es un director de cine querido, con películas que han sido realmente... Sí, muy vistas por el público. A los americanos. Y aparte los americanos, si hay algo que caracterizó siempre a los americanos es cierta empatía en ciertas situaciones. Esto realmente ya rompe todos los límites del egocentrismo total, ¿no? Y eso es un tema para la Argentina, ¿no? Eventualmente va a ser un tema. Las elecciones en Argentina presidenciales son antes de las elecciones presidenciales americanas, pero nunca sabes cómo va a reaccionar Trump. Trump, si la economía no levanta y si ve que está perdiendo las elecciones o si ve que perdió las elecciones de mitad de término, a lo mejor es un cambio total de gabinete. O sea, yo creo que la Argentina necesita de alguna manera independizarse de la ayuda externa, no porque yo no creo no por un tema nacionalista, ojo, no porque creo que la ayuda no es buena, sino porque creo que la Argentina necesita hacer ciertos cambios en política donde el ancla sea acumular reservas. Eso es lo que hizo Brasil en su momento, eso es lo que hizo Perú en su momento, eso es lo que hicieron todos los países asiáticos cuando tuvieron crisis. Llega un momento que vos necesitas, para hacer política económica, cierta independencia, y esa independencia te lo da la capacidad de generar reservas y poder hacer frente a tus compromisos sin estar pendiente de qué pueda pasar con Estados Unidos, el Fondo Monetario, etc. Así que lo que va a estar en juego en la Argentina es si el gobierno va a poder maniobrar entre todos estos diferentes desafíos. Bueno, la economía no crece, la inflación, la gente todavía es muy sensible a la inflación, pero por otro lado necesito cierta estabilidad, y la estabilidad me lo dan solamente las reservas. No hay una fórmula mágica, Entonces, el gobierno lo que necesita es ampliar la coalición por varias razones, pero entre otras, porque si la oposición, va a ser mucho más difícil para el gobierno hacer política económica si tiene a la oposición cerca y de alguna manera con políticas
más disruptivas, con políticas que el mercado no convalida, etcétera. Entonces necesita ampliar urgentemente esa coalición y me parece que compromisos como los que terminó votando, o sea, el tema universitario, Sí. el tema de los discapacitados, me parece que son peleas absurdas. Javier, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has ofrecido aquí en No, No por Debemos favor. Venir, ¿eh? Que tengas un gran fin de año y que el 2026 venga con todo lo que decías y con mucho más, ¿eh? Bueno, no sé con qué va a venir el 2026, pero lo que sí les puedo comunicar a ustedes es que a partir de mañana van a nacer mis 2 nietitas, así que voy a ser... ¡Ay, qué Qué, lindo! Mi hija está embarrazada, bueno, mi hija me- mañana va a tener, mellizos. está embarazada de gemelas, Ah, así mirá. que Gemelas, qué de hermoso. mañana, por lo menos eso va a cambiar en mi vida. Escucha, Claramente. Javier, ¿son las 2 primeras? Sí, las 2 primeras. Ay, qué Bueno, emoción. van a ligar de todo. ¿Cómo se llaman? Bueno, mi hija es americana, Sí. o sea, obviamente nació acá y vive acá, así que se van a llamar Caroline Sí. y Daphne. Dafne. Daphne y Caroline. Mirá. Bien, muy bien. Bueno, ya lo vemos. Mirá cómo le brilla. No Qué le lindo. sacamos una sonrisa en toda la nota. Lo bueno Y- es que en estos casos los abuelos ayudan mucho para que la madre duerma de vez en cuando. Exacto. Está muy Exacto. bien. Te van a agarrar. Ahora te va a tocar laburar en serio, Javier. Bueno, te mandamos un cariño grande. Muchas felicidades para tu hija. Y bueno, y ya con eso el año está listo, sí, obviamente. Bueno, muchas gracias y lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Javier. Javier Timerman, Hasta luego. economista. Cande, si te parece y tenés en 10 minutitos, hacemos el cierre juntos. Pero claro, por supuesto. Bueno, ahí te veo bien. ¿Estás bien? Bien, estoy acá sentadita para poder hablar con vos. Antes estaba arriba del auto, era imposible hacer imagen, al menos sin poner en riesgo a los que estaban alrededor. Por favor, no hagamos eso. No es que soy mala conductora, pero imagínate que saliendo por videollamada era un poco chino. Pero sí, todo bien, cerremos el año tranquilos y en paz, lo mejor que se pueda, y charlamos un poco de lo que nos puede esperar en el 2026. Dale, ahora en un ratito volvemos. Dale. 47 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hermosa charla con Timerman, la verdad. Uno de los economistas que a mí más me gusta escuchar, porque es un tipo muy medido, un tipo que no se pone la bandera, ¿no? Y me parece que esto es lo que más necesitamos, ¿no? O sea, hacer un análisis para todo aquello que transmitimos, ¿viste? Si no, hacemos medio partidario. Y es otra cosa. Está bien, no digo que esté mal, pero es otra cosa. O sea, este es un medio partidario, listo, lo vendemos acá. Después hacemos periodismo, que eso es otro tipo de cosa totalmente distinta, tanto de uno como de otro lado. Y por eso la importancia de hablar con Javier. Y ojo con este tema, que no es un tema menor, lo que estamos hablando con respecto a lo que pueda llegar a pasar en Estados Unidos. Porque las últimas votaciones no le están yendo bien a Donald Trump. Está teniendo una mala comunicación con sus votantes, y en las últimas 4 grandes elecciones Donald Trump perdió. Y todo lo que le reclaman es el tema económico. Entonces, ojo con atarse exclusivamente a los Estados Unidos. Nosotros decíamos, lo hablábamos con el diputado Falcone, o también recién en la charla con Javier Timerman, decíamos, ¿no?, lo que ha pasado en el Congreso de la Nación. Nosotros estamos en comunicación con el diputado Pablo Juliano, diputado radical que integra Provincias Unidas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Alejandro Almendros te saluda, gracias por atendernos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Pablo, queríamos conocer tu opinión con respecto a lo que pasó ayer. Sobre todo, nos quedamos con un sabor, nos quedamos con un sabor raro, porque en lo que parecía ser un trámite sin espinas para el gobierno, terminó siendo
algo muy complejo y además meten el tema de los 3 auditores en un acuerdo con el peronismo, ¿no? Sí, así fue. Bueno, eso fue la frutilla del postre de una sesión que en principio todo se encaminaba para que el gobierno pudiera llevarse un triunfo en todos los aspectos de la ley, pero para eso parecía que como el desafío que tenía que terminar de sortear, más allá de lo numérico, tenía que ver con que esa mayoría no significara, no presuponía algo automático, y es lo que terminó pasando en el capítulo 11, por una necedad, por una especie de como de capricho, digo yo, porque el gobierno deliberadamente al comienzo de la sesión no nos dieron la posibilidad, la oportunidad de votar artículo por artículo, que le hubiese hecho sobrevivir otros artículos. Al final se les terminó rompiendo la hoja de ruta por una impericia que les es propia, y por eso te digo, yo creo que a la culminación de ese error le agregan el designar gente a las 3 de la mañana para la Auditoría General de la Nación, en una escena que quedó a los ojos de todos. Me parece que, entonces, nada, está bien que te quede este sinsabor o esta situación como un tanto contradictoria, pero es a la que en parte me parece que el gobierno optó por apelar en una fórmula antigua, vieja, y que para mí no es la que va, que es la de someter a fuerza de ATN a la construcción de unas mayorías que después terminan pasando estas cosas. Bueno, recién yo conté, acá estábamos hablando con el economista Javier Timerman y conté cuáles habían sido la cantidad de dinero que fue girado a las provincias, tanto Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta, de ATN. Pero digo, con respecto al tema de la Auditoría General de la Nación, Pablo, ¿se puede llegar a judicializar el tema? Digo, el PRO ya dijo que lo iba a judicializar. Sí. No, porque acá hay una especie de inconstitucionalidad selectiva. Es decir, cuando me embroman a mí, sí, lo tildo de inconstitucional. No, acá no sería inconstitucional. Pero ¿para no vos no es inconstitucional bien esto? Le lo pregunto, ¿eh? No. Okay. No es inconstitucional porque aún en receso el rol administrativo del Poder Legislativo tiene pleno imperio. ¿Eso qué quiere decir? La Cámara de Diputados, cuando de la Cámara de Diputados se trate la designación de gente, tiene que solamente estar reunida la Cámara de Diputados. No tiene que ser presentado. El problema que yo le recriminé a Menem es cómo Menem, cosa que no le cree nadie, él dijo en su reasunción, digamos, ¿no? Sí. Hace una semana atrás, voy a aplicar el reglamento, cómo cambia la bocha cuando le conviene a él. ¿Por qué digo esto? Cuando yo quise proponíamos nosotros la bancada, la creación de la Comisión Libra, lo planteé sobre tabla, me sacaron a los escobazos, tuve que ir a otra sesión, emplazar a las comisiones y volver con dictamen. Lo recuerdo perfecto. Cuando él quiere mete las cosas cuando se le canta, ¿viste? Entonces eso queda bien en claro en la gente, de que manejan la Cámara más preocupados en los acuerdos políticos que en los temas centrales, que por eso yo dije también, todo está concatenado. Vos fíjate que a esa trampa se le suma la trampa de querer meter justo en el capítulo 11, que estaba el artículo que defendía las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad, le querían meter un acuerdo de la justicia y de Cava. Sí, con Cava y con el Consejo de la Magistratura. Con el Consejo de la Magistratura. Sí. ¿Y vos crees que esto puede llegar a tener repercusión en lo que se viene ahora inmediatamente para diputados, que tiene que ver con reforma laboral, que yo creo que se va a tratar recién en el mes de finales de enero, me decían, principio de febrero? Bueno, puede tener algún grado de incidencia, porque muestra también que, te vuelvo a repetir, que las mayorías se tienen que ir construyendo, ¿sí? Y que los escenarios no son números estáticos y fríos. Hay política, hay gente de carne y hueso adentro, hay provincias, hay ciudadanos, hay intereses. Cuando yo digo intereses bien logrados, concretos, ¿no? Es decir, no te conviene a tu provincia, no lo va a votar. Si te perjudica a tu provincia, no lo va a poder acompañar. O sea, por más conversación que exista, de acuerdo, de no sé cuánto,
eso también es un desconocimiento en términos también de lo federal, y eso me extraña, porque digo, varios vienen del interior de las provincias, saben cuál es la idiosincrasia muchas veces para poder construir un presupuesto. Yo te vuelvo a repetir, creo que el error de origen fue, primero, subestimar la idea de que nosotros pudimos lograr la alquimia de alcanzar el equilibrio fiscal en nuestro dictamen, como nosotros decimos, con sensibilidad. Nosotros las leyes que sancionamos las cobijamos y no le rompíamos el equilibrio fiscal. No nos dieron una, no nos concedieron una. Vos decime, eso es una oposición. ¿De qué característica es una oposición que está no propositiva en términos de ponerse de empleado o de colaborador? Viste que les pegan en la mano, les pegan en la cabeza y lo siguen aplaudiendo. No, nosotros fuimos con un dictamen propio y dijimos, las leyes que el Congreso sancionó las podríamos financiar de esta manera y no se te altera el número a vos. No nos creyeron. No nos llamaron para siquiera decir, pará, ¿qué querés hacer con lo de INVAP? Ahí cruzamos los capítulos nuestros con los de ustedes y hay un 65% de coincidencia. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque ahí siguen haciendo politiquería barata. Quieren romper y pegarle en la mano a las provincias que se animaron a construir una alternativa política nacional. Entonces están construyendo el mismo método del kirchnerismo. Bueno, esto no es nuevo. No sirve, ese método no sirve. Milei ganó por un método nuevo, por un nivel de incidencia nuevo. Yo no sé por qué desprecia tanto el método que lo llevó a ganar la presidencial y por qué no le saca lustre a eso. Pero no a la metodología de ir a ATN. Yo dije puntualmente cuánto habían depositado en el mes de diciembre, 66.500 millones de pesos, ¿sí? Con básicamente destino Tucumán y Catamarca. Sí. Entonces, sin eufemismo, eso es un comportamiento de un grupo de gobernadores que aparte, cuando fueron a la elección, fueron por Unión por la Patria, defraudando al electorado peronista, si quiere. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran fin de año. Un abrazo enorme a ustedes. Gracias, seguimos hablando. 57 minutos pasaron de la 1 de la tarde, ahora sí. Bueno, ¿y ahora qué nos espera? Bueno, tenemos un fin de año movidito en el sentido de que tuvimos las noticias estas de la ampliación de las bandas que charlábamos hace un ratito con Javier Timerman, y conocimos ayer la inflación mayorista que dio 1,6 y curiosamente Milei festejó. A mí me extrañó mucho, y Caputo también. Sí, te voy a contar por qué festejaron. Festejaron porque lo que el gobierno quiere subrayarnos ahí es que su método de permitir importaciones para que bajen los precios está dando resultados. Claro, porque las importaciones dieron a la baja, ¿no? Porque los productos importados dieron a la baja, cayeron 0,8 los precios de los importados, mientras que subieron 1,8 los precios de los productos fabricados en Argentina. Esto es para decir, miren que, como diría Santiago Caputo, todo marcha acorde al plan, es decir, el permitir las importaciones para presionar a los productores locales para que bajen los precios, al menos muestra resultados de que esos productos importados bajaron de precio en noviembre. Ahora bien, cuando uno mira la serie, en octubre la inflación minorista fue del 2,3 y la mayorista del 1,1. ¿Qué significa esto? Que tuviste en noviembre un salto de las dos, 2,5 la minorista y 1,6 la mayorista. La mayorista saltó más todavía en proporción que el IPC cuando lo mirás de octubre a noviembre. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué festejó Milei ayer cuando dijo la inflación minorista va a terminar mostrando su comportamiento igual a la mayorista? Bueno, la única explicación posible es esto que te digo, que los importados presionan sobre los precios nacionales, es decir, sobre los precios de producción local. Por otro lado, es muy sorprendente que con la inflación en esta escalerita ascendente el presidente salga a decir, como lo hizo ayer, hablando durante 4 horas en el streaming y demás, que en agosto la inflación va a empezar con 0. Porque la verdad que arrancamos en mayo con 1,5, nos fuimos 1,6, 1,9, 2,3, 2,3, 2,5. Sí, sobre todo perdón, Cande, que te interrumpa, sobre todo teniendo en cuenta que diciembre presiona siempre al alza, y también enero también, porque vos tenés los precios del turismo que tiran para arriba. Exactamente. Diciembre es aguinaldo, fiestas, fin de año, gasto extra, previa de vacaciones, consumo fuera de lo normal. Celebraciones de fin de año, un regalito para agradecer algo, salidas que no tenés previstas y que no haces durante el resto del año. Por lo tanto, IPC de diciembre ya sabemos que nos va a dar arriba de 2,5 seguro, te diría, por lo menos igual o un poquito arriba. Y enero, como vos bien decís, tenés el tema del turismo, que este año hay que ver qué comportamiento van a tener los precios de turismo, porque la verdad con estos precios mucha gente está optando por irse al exterior, sobre todo Brasil, porque Brasil tiene precios muy competitivos,
Y tienes distancias que podés ir con el auto, no es que tenés que sí o sí gastar en un avión o ir a destinos que no es lo mismo ir a Brasil, a cualquier playa del sur de Brasil, que irte a Miami o a Europa. Claro. Entonces vas a tener muchos argentinos vacacionando en Brasil. Como si esto fuera poco, vas a tener salida de dólares por los que vacacionan afuera, y más salida de dólares vas a tener cuando venga el Mundial. Claro. Que prepárate, hay muchísimos argentinos fanáticos de Miami, y con Messi jugando ahí en distintos lugares de Estados Unidos, uno poco en México, un poco en Estados Unidos y demás, no tengo ahora en la cabeza cuáles son los distritos que nos tocan, pero sé que varias veces se puede pensar en varios distritos que va a haber una multitud de argentinos gastando dólares ahí. Por lo tanto, eso te va a generar una demanda de dólares, una presión sobre los precios. Es difícil imaginar un agosto que empiece con cero. Bueno, el presidente se asegura que sí y el economista es él, no yo. Pero lo cierto es que la tendencia no lo está ayudando a este pronóstico. La otra pregunta es, bueno, si llegás a ese pronóstico de inflación que empiece con cero, ¿cómo lo conseguiste? ¿Otra vez vas a frenar el consumo? Porque se supone que el gobierno lo que quiere es reactivar la marcha de la economía y obviamente con eso también el consumo. Por lo tanto, es difícil imaginar cuál es el escenario que el presidente tiene en su cabeza, y en los streamings donde el presidente suele ir no le repreguntan como para que nos explique eso. ¿Cómo vamos a llegar a agosto con una inflación como él promete que empiece con cero? Vamos a ver. Por ahora, el alivio que tiene el gobierno es el frente financiero. Haber anunciado el ensanchamiento de las bandas, el ensanchamiento de esa calle por la cual camina o recorre el dólar, que puede tener ahora un techo más alto sin que nos pongamos todos nerviosos de si llegó al límite del abandono. Eso le va a dar un poco de oxígeno, le permitió bajar el riesgo país fuertemente, la posibilidad de un frente de colocación de deuda está bien, con en torno a los 500 y pico de puntos que tenemos ahora, tenés más chances que los que teníamos antes de las elecciones que volaban por el aire, pero la pregunta sigue siendo, ayer lo charlaba esto con Carlos Melconian, el gobierno toma esta decisión para acumular reservas y por la otra ventanilla salir a tomar deuda para pagar la deuda vieja. ¿Por qué no acumula menos reservas, pero acumula reservas para pagar deudas sin tocar las que ya tiene? Claro. Son dos caminos diferentes. Daría la impresión que el gobierno quiere el primero, es decir, acumulo reservas para cumplir con un requisito que me exigió el Fondo Monetario Internacional y por la otra ventanilla tomo deuda nueva que la uso para rollover deuda vieja, pero de nuevo estoy pateando la deuda para adelante. Sí, sin pagar deuda. Es un camino que parecería ser el que eligió el equipo de Caputo, pero no nos queda muy claro a dónde va a terminar, porque como decía recién Timerman, la Argentina cada 6 meses vive necesitando dólares para hacer pagos. En enero ya tenemos 4.200 millones de dólares que pagar, 1.000 se consiguieron en la licitación que se hizo el otro día, habría otros 3.000 de un repo que está armando Caputo con los bancos, parecería que eso está garantizado sin tener que tocar las reservas. La pregunta es, ¿y 6 meses después? Bueno, Dios dirá. Amiga, como decimos siempre, se nos acabó el tiempo, pero no de la semana, sino del año. Del año, qué barbaridad. Último programa del año fue. Último programa del año. Así que, como decimos siempre, para mí es un placer después de, yo creo, no voy a decir cuánto, no sé, como ya no, 20 y pico de años. Sí, yo creo que fue, mira, no me acuerdo, pero creo que fue 2005 el primer programa que hicimos juntos. Puede ser, puede ser. Esta creo que es nuestra temporada número 14, no sé, que hacemos programas juntos. Así que, bueno, acá finalizamos este año con No la vimos venir, Cande, para mí, un placerazo. Como para siempre. mí también, Ale, como siempre es un placer trabajar juntos. Fácil, lindo, y creo que a los oyentes les gusta, a nuestros televidentes también, porque ahora nos ven. Sí. Pero la verdad que ha sido un placer, lo disfruté un montón, siempre es un placer trabajar con vos, que no solamente sos un gran colega, sino que sabes que te quiero y sos una persona maravillosa. Sí, igualmente, para mí, yo te dije, se van a tener que bancar, para mí son familia, así que jódanse, me van a tener que aguantar muchos años, desde hace muchos años me aguantan, y bueno, y nos encontraremos el año que viene en distintos lugares. Ojo que capaz que somos competencia, después te cuento bien, pero bueno, me tenés que contar. Sí, muchísimas gracias, a todos los que hicieron el programa, a la gente de la radio, a todos. A Loreta y a Federico, que nos permitieron estar este año aquí en los estudios de LED, que la verdad que nos trataron con un cariño increíble. A Nico en la operación técnica, un crack Nico,
a Demián de Loya. Gracias, Demián. Incorporación de último momento, lo metimos a Demián. Un lujo de mí. Un lujo de mí. Y Ah. Ariel, que nos ha conseguido unas notas increíbles a lo largo de todo el año, la verdad, impecable. Ariel, como siempre, un gran productor. Ariel Martínez, que también es parte ya de la familia de la Sota Almendros, Sí, señor. que viene de hace mucho tiempo laburando con nosotros. Y bueno, Solcito Jiménez, muchísimas gracias. Y por supuesto, a todos los que nos acompañaron, a Banco Ciudad, a Ayúdame Cande, para que no me olvide con nadie. Sí, a la gente del ROFEX, a la gente de Transportes Oliva, a Profértil, Laboratorios Le Petit, Profértil, el gobierno de de Córdoba, ciudad, gobierno de la ciudad de la Buenos Municipalidad de Córdoba, a Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, no nos queremos olvidar. todas las empresas que nos han ido acompañando a lo largo de este ciclo que hicimos con No la vimos venir. Y que nos siguen acompañando siempre, así que más que agradecido. Cande, te mando un cariño enorme. Me debe la comida. Nosotros nos vamos a ver, me debe la comida. Me debe la comida. Te debo la comida, que siempre me salís barato, porque con esto de que no comes carne me salís barato. Cande, te mando un beso grande, te quiero mucho. Un beso enorme. Gracias por todo. También, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos el año que viene, seguramente. Feliz en el 2026. Feliz 2026. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.